mis amigos, bienvenidos a tu canal Historia Contada. Hoy tenemos un tema muy interesante. Es el tema de la actuación de los niños en la civilización griega. Cómo los niños eran tomados en cuenta, cuál era el grado de derecho que tenía cada uno de ellos. Vamos a ver lo importante que era en ese contexto los niños, si realmente eran importantes, si no eran importantes. Bueno, mis amigos, básicamente tenemos que entender que el papel de los niños y el reconocimiento de los niños, tal como lo conocemos hoy en nuestras sociedades, ha sido un proceso que ha llevado muchos años. El reconocimiento del papel de los niños en nuestra sociedad es un proceso que se ha luchado, es un proceso que se ha trabajado, es un proceso que ha llevado años, que ha llevado siglos. Pero al principio no era así. Por eso en la civilización griega el tratamiento para los niños era de manera diferente. De hecho, se considera que el niño no ha alcanzado la dignidad hasta comienzo del siglo XIX. Igualmente pasa con los derechos de la mujer, que vamos a tratar en otro tema. Y sobre todo vamos a contrastarlo una época con otra, para que así podamos ver las diferencias en cada uno de los momentos. Entonces, ¿qué papel tienen los niños en otras civilizaciones? Bueno, en esta oportunidad vamos a repasar el papel de los niños en la civilización griega, por ser algo puntual que vamos a trabajar. Como todos sabemos, la civilización griega nació en las costas del mar Egeo, es decir, en la península balcánica. ¿En qué época la podemos ubicar? Bueno, podemos ubicarla en el tercer milenio antes de Cristo. Y se conoce como la Grecia antigua. Esa era la civilización que se desarrolló durante un periodo aproximadamente de 1054 años, que van desde el año 1200 a.C. hasta el año 146 a.C. Tenemos que comenzar diciendo que en esta civilización, en la civilización griega de la cual estamos hablando, el niño era invisible a nivel ético, era invisible a nivel social, era invisible a nivel político. El niño en esa civilización era la primera víctima de una guerra, por ejemplo, de una guerra bélica. El niño, en definitiva, era sacrificable. Tenemos incluso que destacar las políticas de eugenesia que existían en Esparta o que existían en Cartago. Hablemos de la civilización griega como de momentos. Hay un momento de Esparta y otro momento de Cartago. Pero para no extendernos, porque es un periodo ancho de tiempo, largo de tiempo, entonces básicamente nos vamos a detener en el tratamiento que se le daba al niño en esa civilización. Pero efectivamente, la eliminación de todo niño débil era como una de las políticas básicas de esa civilización, de ese mundo griego. El hecho de que el niño no tuviese derecho a la vida, hoy lo conocemos como infanticidio, pero en aquel tiempo se empezaba a desarrollar. ¿Cómo eran los chicos en aquel tiempo? Bueno, igual que ahora, los chicos de la antigüedad, de la antigua griega, distribuían su tiempo entre juegos y estudios. Los más afortunados, entre los pocos juegos y mucho trabajo. Había como una especie de división. Unos jugaban más y otros se dedicaban más al trabajo. Había más afortunados y había menos afortunados. Pero en aquella época la infancia, y eso sí tenemos que entenderlo, la infancia era más corta. Un chico, por ejemplo, de 13 años ya era considerado como un adulto y podía estar en condiciones hasta de casarse incluso. Aunque esto que pasaba no era lo habitual. Lo habitual eran otras cosas, pero sí era ya considerado como una persona adulta. ¿Qué pasaba con los padres? Y si el padre consideraba que ese bebé era débil o enfermo, podría rechazarlo. Fíjense el cambio tan brusco que vemos, o sea, cómo el niño ha ido alcanzando derechos, porque en aquel tiempo era rechazado. Si el padre quería rechazarlo, lo rechazaba. Y estos chicos, en la mayoría de las ciudades griegas, eran abandonados en lugares alejados.
lugares lejos, lugares especiales, donde acudían otros padres a adoptarlos. Era como una especie de intercambio, pero era elección del padre si el padre quería. En Esparta, en cambio, era diferente. En Esparta iban a más, porque en Esparta los niños los eliminaban directamente. Los arrojaban al monte de un monte, los arrojaban a lo alto de un monte y allá los dejaban. Eso era lo común en esa época, en esa civilización. ¿Qué pasaba con los primeros días? Bueno, en Grecia era fácil darse cuenta cuando un niño nacía o cuando un bebé nacía. ¿Por qué? Porque los padres adornaban la puerta con guirnaldas de olivos si era varón y colocaban adornos si era una chica, si era una bebé, una nena. Y la familia ofrecía una gran fiesta y, sobre todo, un punto importante, sacrificaban a los dioses. Eso ocurría en los primeros días y con eso ya pues era fácil darse cuenta cuando había un niño. Los padres griegos, por ejemplo, colocaban a sus chiquitos en sillas especiales de arcilla para que aprendieran a hacer sus necesidades solitos. Estamos hablando ya un poco de las necesidades. Y esas son como las antecesoras de lo que hoy nosotros conocemos como los sanitarios. No todo lo que hoy vemos es porque existe porque sí, sino que ya hay precedentes de las cosas. ¿A qué jugaban? ¿A qué jugaban estos chicos? Bueno, estos chicos griegos se divertían con muchos juegos y juguetes que todavía hoy se siguen usando, aunque los tiempos han variado porque ahora estamos un poco en una era más tecnológica, pero siguen usándose, por ejemplo, las muñecas, el yoyo, el trompo. Los juguetes de los chicos estaban normalmente hechos de madera, tela o arcilla, pero a los 13 años ya se acababa toda la diversión para ellos. Tenían que depositar sus juguetes en un templo. A ese templo le llamaban el templo de Apolo. Lo depositaban y se preparaban para la vida adulta. Como lo dije antes, la vida adulta de esos chicos era a partir de los 13 años. A los 13 años ya era considerado como una persona adulta. Por ejemplo, un detalle curioso, las Barbies eran de arcillas. Eran muñecas hechas de terracota. La terracota es un tipo de arcilla. Y eran muy coloridas, tenían muchas articulaciones en los brazos, en las piernas. ¿Qué pasaba con la escuela? La escuela de los chicos. No todos los chicos griegos podían acceder a la educación. Tal como hoy vemos que accedemos siempre a la educación, no todos los chicos griegos en esa civilización podían acceder a la educación. Pero con los avances democráticos de ese momento, a partir del siglo V, se tornó un poco más popular. Y las familias griegas entonces empezaban a dar mucha más importancia a la educación, tanto la educación intelectual de aquí como la educación física. Los ricos mandaban a sus hijos a las escuelas acompañados por un esclavo. Era también la época de la esclavitud, para que lo controlara y ayudara en sus tareas. ¿Cómo eran los cuadernos? Los cuadernos eran tabletas de cera, sobre las que se escribía utilizando un punzón. Utilizaba un punzón sobre la tableta y, acabada la tarea del niño, la cera se alisaba y se podía volver a usar. De hecho, eso era lo que ellos hacían. ¿Cómo era la educación espartana? La educación espartana, ¿cómo era? Bueno, en Esparta los chicos tenían una infancia más corta todavía, más de la que veníamos hablando. A los 7 años ya esos chicos eran enviados a los campos de entrenamiento militar. Y allí se les daba una instrucción muy severa y poca comida. Las niñas vivían en sus casas, pero también recibían un fuerte entrenamiento físico. Creo que se detenían más en lo físico que en lo intelectual, un poco más en Esparta. Hablamos un poco de la diferencia porque estamos hablando de Esparta, de Cartago y de Grecia. Sin duda el infanticidio es un hecho que estaba presente en torno a esa civilización, como ya lo contábamos antes. Incluso había unos niños en Cartago que los llevaban al monte. Y eso fue desapareciendo a lo largo de los siglos con los avances de los valores, entre ellos los valores que hay como son los valores cristianos. Pero fíjense, el infanticidio, aunque parezca mentira, vuelve a aparecer en el siglo XIX. Hay un dato curioso
que nos saca un poco del tema, pero para que lo veamos en el contexto. Por ejemplo, en Inglaterra hubo un aumento de muerte de niños. Tanto fue así que hubo que acabar con el seguro de vida, porque las familias obreras literalmente mataban a los niños. Obviamente eran familias numerosas, pero te lo mataban para cobrar el seguro. No pesaba, el niño a ellos no les pesaba. Así como no les pesaba en el siglo XIX, así tampoco les pesaba a esas civilizaciones de Grecia. Y eso era algo habitual. Por eso decimos que la protección del niño no nacido fue un gran avance de nuestra civilización. Lo que tenemos que ver es que a más debilidad, el crimen es más tremendo. Eso que no se entendía en esa civilización y que nosotros poco a poco hemos ido avanzando a través de los derechos, hoy parece que no la vemos como muy clara. Pero sí tenemos que tener esta máxima, que a más debilidad, entonces el crimen es más grave, más tremendo. En resumidas cuentas, en nuestro mundo actual el niño ha dejado de ser invisible. Y ha dejado de ser invisible gracias a los avances que se han tenido a lo largo de la historia para cuidar de los derechos de los infantes. No hablamos aquí del niño no nacido, estamos hablando del niño nacido, del niño que es sujeto ya de derechos, del niño que es sujeto de dignidad, del niño que es sujeto de valores. Y creo que eso es algo que debemos mantener y que debemos luchar para que no se pierda. Bien, mis amigos, vamos a cerrar este pequeño episodio. Espero que siga siguiendo cada uno de los episodios que vamos a tener en este canal y que tengan un buen día. Hasta pronto.